Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de Lectura Obligada. Este espacio semanal donde lo que vamos a hacer es conocer a periodistas israelíes y leer juntos aquel artículo que cambió la conversación. Ese análisis que no es solamente inteligente, sino también que dice aquello que muchos pensaban y que capaz muchos no se animaban a decir. Lo que vamos a tratar de hacer aquí es entender qué hay detrás de aquel análisis, cómo desde ese análisis podemos entender el mundo y por qué no lo podemos dejar pasar. Yo soy Jonathan Meta y vamos a comenzar ya con Lectura Obligada. El día de hoy quisiera empezar justamente con un artículo escrito por Tzvi Barel, esto es en el diario de Haaretz, un diario muy conocido aquí en Israel, que ya deberían estar viendo en pantalla, donde justamente Tzvi Barel plantea un análisis muy interesante respecto de qué es lo que está sucediendo entre Israel y Estados Unidos a raíz de las noticias, las diferentes noticias que venimos escuchando de las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán y también, obviamente, y aquí capaz el punto más importante, el freno que le puso Trump a Netanyahu para su ataque en Estados Unidos. Tzvi Barel de todas formas no solamente aborda la noticia, sino que hace un análisis muy interesante que les quiero traer, donde él dice que Trump está rediseñando el orden geopolítico de Medio Oriente, pero sin consultar a Israel. Entonces, lo que él analiza justamente es que esto lo que termina provocando es el debilitamiento del rol estratégico de Israel y deja a Netanyahu sin ningún tipo de capacidad de influencia, a uno de los primeros ministros capaz más importantes del mundo. De hecho, cuando él aborda la cuestión del diálogo entre Irán y Estados Unidos, él dice que el simple hecho de que haya diálogo entre Washington y Teherán se da en contra de la política de Netanyahu, lo cual lo sabemos, lo vimos varias veces, y dice que Israel ni siquiera fue informado del inicio de estas conversaciones, lo cual nosotros sabemos que o Netanyahu fue informado mientras estaba en su visita en Washington, en la Casa Blanca, o fue informado delante de las cámaras. Cualquiera de las dos, que tienen solamente horas de diferencia, marcan la poca influencia que tiene Netanyahu en aquel procedimiento. Particularmente cuando nos enteramos, y ahora lo vamos a repasar, de la intención que tenía Netanyahu cuando llegó a la Casa Blanca. No solamente sucede esto, sino que también tenemos una pérdida de protagonismo muy claro. Miren, durante la era de Obama, comenta Tzvi Barel, Israel todavía podía apelar a la presión en el Congreso o en los medios. Con Trump, lo que estamos viendo, y marca muy bien en este artículo Tzvi Barel, a pesar de la cercanía, si se quiere, ideológica, Netanyahu al final decide sin opinar. Ya no hay un veto israelí como parecía ser que había, no solamente con Obama, sino voy a agregar yo, también con Biden. Entre la situación siria y la cuestión con Turquía también se está dando lo mismo. Porque Estados Unidos, ¿qué está pasando? Está replegando ahora tropas y coordinando muchas acciones con Erdogan. Israel, que de hecho ve a Turquía como una amenaza, y esto lo dejó en claro Netanyahu hasta su llegada a Washington, queda completamente excluido. Y con Arabia Saudita, marca Tzvi Barel, se da la situación más comprometedora y más peligrosa. ¿Y por qué esto es así? Porque Trump ahora está promoviendo un acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Este acuerdo es un acuerdo al que hay que prestarle mucha atención porque habla de cuestiones energéticas y militares. Particularmente está hablando de lo que es el programa nuclear pacífico de Arabia Saudita. Ahora, lo interesante es que Biden, cada vez que Arabia Saudita le quería proponer un acuerdo del estilo, Biden le decía que estaba supeditado a la normalización con Israel. Eso lo que hacía era meter a las negociaciones en un pantano, porque la normalización estaba supeditada, siempre lo dijo Mohammed bin Salman, el heredero del trono,
al reconocimiento israelí de un posible Estado palestino, o por lo menos un gesto, un paso indeclinable hacia la creación en un futuro del Estado palestino. Entonces, ahí se empantanaban las negociaciones y nunca se daban estos acuerdos entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Nosotros nos enteramos la semana pasada que justamente Estados Unidos está promoviendo este acuerdo sin incluir a Israel. Israel, de hecho, según dice Tzvi Barel en esta nota, rechaza muy fuertemente este acuerdo. Por lo tanto, estamos hablando de una situación en la cual Israel no solamente tiene una pérdida de capacidad de presión, sino que presenta a Israel un dilema estratégico del cual no se sabe muy bien cómo va a salir. ¿Por qué? Porque, como bien lo marca Tzvi Barel, acá lo que termina pasando es que Israel tiene que o adaptarse al nuevo orden, o sea, ceder, o forzar una acción militar sin respaldo. Todo esto viene a cuento de una nota que se salió en el New York Times y que ahora ustedes pueden ver en pantalla, que justamente la nota hablaba sobre las intenciones de Netanyahu en su última visita a la Casa Blanca de Estados Unidos. Según esta nota que escriben Julian Barnes y también Ronen Bar, un periodista israelí del New York Times y del diario Yediot Ahronot, del cual vamos a hablar ahora en un segundito más, Netanyahu creyó que podía convencer a Trump en su visita a la Casa Blanca para autorizar un ataque en Irán. Pero en la visita esta a la Casa Blanca, el presidente ya había decidido, antes de la visita, de avanzar a conversaciones con Irán. Entonces, lo que terminamos viendo de esta nota, tal como lo decía el anterior del diario Haaretz, es que mientras Netanyahu aún estaba en Estados Unidos, Trump anuncia conversaciones con Irán, y esto muestra justamente una falta de coordinación muy importante entre Estados Unidos e Israel. La nota también habla de una división interna en la administración de Trump. De hecho, dice que funcionarios como el general Kurila o Waltz estaban dispuestos a colaborar con Israel, pero que otros, particularmente marca a Tulsi Gabbard, a J.D. Vance, a Susie Wiles, temían un conflicto regional mucho mayor y por eso se impusieron ellos. Acá lo que tenemos que prestar la atención de esta nota que presenta el New York Times es justamente que los funcionarios que se impusieron fueron aquellos que son más cercanos a Trump y menos cercanos al sector profesional. Por lo tanto, pareciera ser que esta va a ser la forma de actuar de esta administración. Ahora, el problema de todo esto es que termina dejando a Netanyahu sin ningún tipo de margen de maniobra. Porque en este artículo del New York Times se detalla justamente cómo el primer ministro israelí trató de salvar esta iniciativa. ¿Cómo? Bueno, él presentó un plan. Cuando ese plan no fue aceptado, presentó otro. Sin embargo, ya era tarde, Trump ya había decidido. Justamente a raíz de estos dos artículos es que quiero comentarles de otros dos artículos que se publicaron en diarios israelíes. El primero se publicó en un diario conocido como Israel Hayom. Israel Hayom es un diario que es bastante más conservador que el diario Haaretz, pero sin embargo, las conclusiones que tiene luego de lo descubierto o lo reportado por el New York Times son conclusiones muy parecidas a las que les marcaba antes de Tzvi Barel para el diario Haaretz. ¿Por qué? Porque el doctor Yehuda Blanga, en el Israel Hayom, en el artículo que están viendo ahora en pantalla y donde justamente pueden ver un poquito unos extractos de este artículo, él dice que el objetivo de Trump es justamente cerrar acuerdos rápidos para lograr una especie de estabilidad regional. Ahora, lo más importante de este artículo, lo más interesante, por lo menos para mí, es que esto lo dice sin importar el precio estratégico. Entonces, ¿qué pasa? Dice, el objetivo de Trump es terminar conflictos, no comenzarlos. Y esto, según el autor, beneficia a Irán. Insisto que estoy hablando de Israel Hayom. ¿Por qué? Porque Irán termina aprovechando estas negociaciones para ganar tiempo, algo de lo que muchos de los analistas tienen miedo, que es lo que esté sucediendo ahora en las negociaciones que estamos viendo, que están avanzando bastante rápidamente, diría yo. Ahora, el autor de este artículo marca un problema o una trampa, que es una trampa que se dio en el pasado, que es la trampa Gaddafi. ¿Por qué la trampa Gaddafi?
A ver, lo que dice el autor es que el régimen iraní no está dispuesto a caer en esta trampa que sería desmantelar totalmente su capacidad nuclear. De hecho, lo dejaron claro todos los negociadores iraníes a lo largo de las conversaciones. Tanto el ministro de Relaciones Exteriores como su vocero dijeron varias veces que ellos no están preparados para desmantelar por completo el programa nuclear iraní. Y de hecho Witkoff, el negociador estadounidense, habló varias veces de que la función de Estados Unidos, ¿cuál es? Verificación. O sea, un retorno total a aquel tratado de 2015, el JCPOA de Obama, que Trump no solamente criticó, sino que también se retiró de aquel tratado. Ahora, ¿por qué hablan de la trampa Gaddafi? Porque Gaddafi en su momento sí accedió a desmantelar por completo su programa nuclear. Pero luego lo que terminó sucediendo es que entregó su arsenal y fue derrocado años después, justamente con intervención extranjera. Y esto es lo que el autor llama la trampa de Gaddafi, que cree que Irán no va a querer justamente caer ahí. Ahora, otra cosa que marca el autor en este artículo y que es bastante interesante, es que hay una advertencia implícita hacia Israel. ¿Por qué? Escuchen cómo lo plantea él. Dice, si Trump firma un mal acuerdo con Irán, puede mostrar éxito. Pero Israel, por el otro lado, va a quedar solo frente a una amenaza nuclear que sigue creciendo. Y de hecho, lo peor de todo es que podría ser que esta amenaza se dé sin apoyo de los Estados Unidos para poder actuar o para una acción militar directa. Y entonces ahí Israel quedaría casi que atado de manos. Justamente por esto les quiero traer el último artículo de hoy, que es el artículo que escribe Ron Ben-Ishai y que ahora están viendo en pantalla en el diario Yediot Ahronot. Ron Ben-Ishai dice que el plan israelí, el ataque israelí, no se trataba de un simple bombardeo en Natanz, donde se calcula que está situado el programa nuclear iraní, sino que el objetivo era destruir completamente la infraestructura nuclear y militar para generar las condiciones internas en Irán para ir hacia un cambio de régimen. Ahora, Trump frenó esto y esto lo sabemos justamente por el New York Times. También lo sabemos porque Netanyahu no lo desmintió en su momento. Sin embargo, según Ron Ben-Ishai, del diario Yediot Ahronot, Trump no sabe qué es lo que quiere obtener en las negociaciones. Y esto más allá del hecho de que Irán no puede tener armas nucleares. Esto lo ha dicho Trump, pero no está claro qué más quiere obtener a pesar de esto. Y en este vacío, justamente, marca Ron Ben-Ishai, Israel lo que teme es un acuerdo light, o el JCPOA de 2015, que a Netanyahu no le caía nada bien, no le caía nada bien Obama, pero tampoco le caía bien aquel acuerdo. Y este acuerdo light, que podría ser, para Israel, podría dejar justamente a Irán al umbral de ser una potencia nuclear. Entre paréntesis, esto sucede luego de una ventana que se le dio a Irán entre que Trump salió de aquel acuerdo en el año 2019 y que trata de volver en el año 2025. Lo que sucedió en esos 6 años ya lo sabemos. Ahora, lo más interesante de este artículo de Ron Ben-Ishai es que justamente él marca que la urgencia israelí se basa en datos concretos. Él afirma en este artículo que Irán está a 12 días de una bomba nuclear rudimentaria. Y podría tener, escuchen esto, 6 ojivas en cuestión de semanas. Y además, habla Ron Ben-Ishai de que conserva cientos de misiles y la capacidad de reconstrucción. A ver, tomando como ejemplo lo que yo creo que es el análisis más interesante de la semana y basándonos en todos estos artículos que estamos viendo, Israel Hayom, Yediot Ahronot, el New York Times, me parece que podemos sacar 4 conclusiones. Por un lado, Trump no consulta cuando redefine alianzas. Tampoco cuando redefine alianzas aquí, en el Medio Oriente. Algo que podría complicar bastante a Israel. También que Israel pareciera ser que tiene planes para una guerra. Tiene planes para ofensivas. No solamente contra Irán.
Lo mismo en el Líbano, donde todavía mantiene los 5 puntos de los que no se retiró. De Siria, donde todavía mantiene control militar sobre el Golán sirio. Pero pareciera ser que Israel, más allá de tener planes para estas guerras, son guerras que no puede ejecutar. Y no por falta de legitimidad de aquellos países que son críticos con Israel, sino de quien suponíamos que era su aliado principal. Y el tercer punto, que me parece que podemos marcar, es que Trump pareciera ser que prefiere acuerdos a guerras ideológicas. Y esto es algo en lo que Trump y Netanyahu no se entendieron en la primera administración Trump y no sé si se van a entender en la segunda. Esto marca un problema bastante grave para Israel y un desafío bastante complejo para Israel. Porque cuando Biden hablaba de los shared values, de aquello que unía a Israel y Estados Unidos, muchos pensaban que si Israel dejaba ciertos valores democráticos, entonces Estados Unidos podía sacarle la protección que le da y la alianza que tiene, que pareciera ser incondicional. Sin embargo, desde el 7 de octubre eso se demostró que no era así. Ahora, de un lado tenemos la política de Biden, que fue bastante clara hacia siempre condicionar la postura de Israel a cualquier tipo de acuerdo en Medio Oriente, y del otro tenemos el otro extremo, si se quiere, que es aquel de Trump. No digo que la de Biden era la correcta, pero es aquel de Trump, donde Trump justamente lo que está haciendo es decir: yo hago mis acuerdos, yo no quiero guerras ideológicas, yo no me meto en eso. Entonces, al final del día, leyendo todos estos artículos, nosotros podemos llegar a una conclusión, y una conclusión bastante complicada. Esa conclusión es que, en definitiva, lo que nos está pasando ahora es que Israel pareciera ser que va en el mismo auto que Estados Unidos, en el mismo coche, pero mirando por la ventana. Israel no sabe muy bien hacia dónde va aquel auto, pero mira por la ventana. No tiene control del mapa, no tiene control del recorrido y simplemente mira por la ventana. Esto es lo que creo que aprendemos y entendemos y tenemos que discutir de este artículo de Tzvi Barel para el diario Haaretz. Los leo en los comentarios y lo discutimos juntos la próxima. Gracias.